Yo, sin embargo, sí pienso que puede haber indicios de malversación y que utilizar una persona jurídico-pública puede evitar los controles previos, de hecho está pensado para eso, pero no los controles posteriores. Y el concepto de funcionario público o autoridad en el 435 en malversación es aún más amplio que en el 24 del Código Penal, que es autoridad o funcionario público. En principio caben incluso estas personas jurídicas. Hay otro detalle interesante y es el de las fechas, que tampoco encajaría, porque si el ático se compra el 14 de abril, pero el informe que justifica que tiene que ser comprado de las obras de la Puerta del Sol, es del 2 de junio, ¿no? ¿Cómo se puede justificar que se compra una vivienda por un informe que se emite después para justificar la compra? Hasta luego. Vamos con otro de los asuntos de la actualidad, la polémica por esa vivienda que compró la Comunidad de Madrid para Isabel Díaz Ayuso, que ya está en los tribunales, con varias denuncias que está estudiando un juzgado de Madrid. Aunque los periodistas lo intentaron... Presidenta, ¿va a ser público el expediente de la venta de...? Chicos, más de una vez... Presidenta, ¿sabía usted de la compra de la...? Perdón, chicos, ya. Ayuso no aceptó preguntas y habló de... El trato que se le está dando a los italianos. Habló de casi todo, menos de los problemas judiciales de la Comunidad de Madrid por la compra del famoso ático. Y es que el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ya trabaja en investigar posibles irregularidades en la adquisición de la vivienda, todo a raíz de una primera denuncia del partido Justitia Europa. Pero no es la única, de hecho la Fiscalía ha recibido 4 denuncias más por el mismo motivo, 3 de particulares y una del PSOE, y las ha remitido al mismo juzgado madrileño porque considera que son objeto del mismo procedimiento. La señora Ayuso lo que tiene que hacer es dimitir, dar todas las explicaciones a los madrileños y rescatar hasta el último euro de los ciudadanos madrileños, porque los madrileños no tienen por qué pagar la vida padre de la señora Ayuso. Los socialistas madrileños ya han anunciado que se personarán en la causa, mientras la Comunidad de Madrid ha puesto a la venta el ático por 6,7 millones de euros para, aseguran, paliar las consecuencias de los incendios. Y llevamos recaudados 323.800 euros gracias a la generosidad de todos aquellos que han querido donar para paliar los efectos de los incendios. Aunque de momento que se sepa, no han logrado comprador. Está con nosotros en directo Javier Flores, es el abogado que ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas precisamente por la compra por parte de la Comunidad de Madrid de esta vivienda para Isabel Díaz Ayuso. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Silvia, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, vamos a empezar desde el principio ante la información que tenemos. ¿Qué se compró exactamente? ¿Quién lo compró? ¿Cuánto costó? ¿Y para qué se dijo que se necesitaba? Bueno, lo que nos dice el expediente es que se compró una vivienda, que lo compró además una empresa pública de la Comunidad de Madrid, cuya finalidad, a no ser que se lo encargue otra administración, no es la adquisición de este tipo de inmuebles. Es verdad que en un inicio se dijo que era para instalar ahí unas oficinas de modo temporal mientras se realizaban unas obras en la sede de la Casa de Correos, en Puerta del Sol, pero lo cierto es que en el momento en que se compró esa vivienda en abril no existían documentalmente esas obras. De hecho, el expediente de las obras se inicia prácticamente 7 semanas después, pero es que además el inmueble no permite por su uso urbanístico instalar ahí una oficina ni nada que se le parezca. Y es que además el organismo competente para comprar, vamos a decir, oficinas, el organismo que decide dónde trabajan los funcionarios o se instalan en un momento dado un alto cargo, incluso la presidencia de la Comunidad de Madrid, es la Dirección General de Patrimonio, que depende de la Consejería de Hacienda. Y no existe o no se ha mostrado al menos ningún encargo, ningún informe de necesidad por parte de esa Dirección General de Patrimonio, indicando en aquel momento que era necesario un espacio de oficinas pues temporalmente para cubrir esa necesidad. Y bueno, pues creo que el resto lo habéis desvelado muy bien, toda la prensa que está encima de este asunto. Hay un detalle importante, Javier, y es que la compra efectivamente no la hace directamente la Comunidad de Madrid, sino la empresa pública que mencionas, que es Planifica Madrid. ¿Qué diferencia hay entre una fórmula y otra? No sé si por una tendría unas obligaciones o habría pasado otro tipo de controles. Claro, de haberse adquirido esto por la vía ordinaria, la vía normal, que es, como digo, la Dirección General de Patrimonio, habría habido en primer momento un expediente administrativo que se habría conocido, que habría sido público y que habría pasado una serie de controles. Primero habría que haber documentado y justificado por qué era necesario
un espacio para esas oficinas. Segundo, habría que haber indicado también por escrito por qué es ese inmueble y no otro. Habría que haberlo dotado presupuestariamente. Y además, debido al importe, porque son más de 3 millones de euros, habría pasado por el Consejo de Gobierno y por la Asamblea de Madrid. Es decir, habría habido una serie de controles previos, no posteriores, sino previos, que en este momento, que al realizarse a través de esta empresa, no se han producido. ¿Por qué? Porque la empresa no está sujeta a las mismas obligaciones del derecho administrativo, sino que está sujeta mayormente a derecho civil y mercantil. Y en esta empresa no existen esos controles. Empresa que, por cierto, su función es hacer inversiones regionales en la Comunidad de Madrid. Hace cosas como construir centros de mayores, parques de bomberos, mataderos en los pueblos de la Comunidad de Madrid. No tiene entre su objeto la adquisición... Es decir, no es una inmobiliaria, por decirlo claramente, aunque se haya dicho que su objeto está la compra y venta de inmuebles. Sí, es cierto, está la compra y venta de inmuebles, pero está para este tipo de espacios públicos que he señalado. Hay otro detalle interesante y es el de las fechas, que tampoco encajaría, porque si el ático se compra el 14 de abril, pero el informe que justifica que tiene que ser comprado de las obras de la Puerta del Sol, es del 2 de junio, ¿no? ¿Cómo se puede justificar que se compra una vivienda por un informe que se emite después para justificar la compra? No, eso está claro y no hay ninguna duda. En el momento en que se compra la vivienda, no existe ninguna justificación relacionada con obras de ningún tipo, absolutamente ninguna. Esa justificación, todos lo conocemos, aparece unos días después de que se haga pública que meses atrás se compró esta vivienda, y es entonces, 7 semanas después de la compra, cuando se inicia el expediente de las obras. Las obras no estaban, y se puede decir claramente, las obras no estaban ni siquiera pensadas en ningún documento en el momento de la compra. Bueno, pero es que es más, dice, no, es que la compra era una cuestión urgente, por las obras, pero el expediente de las obras se tramita como ordinario, no tiene ningún tipo de urgencia, ¿no? Sí, efectivamente la Administración tiene distintas posibilidades para tramitar este tipo de situaciones, y en algunos casos, efectivamente de urgencia, pues todos hemos conocido en pandemia que se hacían contrataciones de urgencia porque no había tiempo para tramitar ordinariamente y esperar meses de un procedimiento. Bueno, pues este trámite se ha hecho por la vía ordinaria, que no urgente, y debido precisamente a que es por la vía ordinaria, pues se ha iniciado recientemente con un primer contrato que es para esa dirección de la obra, y las obras no empezarán hasta el año próximo y esto se nos alargará hasta 2028-29 prácticamente. Y luego parece que lo de la compra, Javier, era irremediable. Es decir, si era para uso temporal como una oficina para la presidenta de la Comunidad de Madrid, no debería haber habido un informe que dijese, bueno, ¿qué es más económico? ¿Comprar, alquilar o comprar, alquilar y ustedes decidan, pero esto es un informe comparativo? Precisamente, si se hubiera tramitado correctamente a través de la Dirección General de Patrimonio, habría un informe que se llama de necesidad, y ese informe señalaría, oigan, tenemos que hacer unas obras que van a durar, 18 meses, y durante esos 18 meses necesitamos reubicar a 150 funcionarios en un espacio de estas características y en esta ubicación preferente. Y hemos encontrado este inmueble y este, y con distintas tasaciones, valoraciones y opciones, se decide, a la vista de todos y documentado, de todas esas opciones, cuál es la más razonable. Que a lo mejor la más razonable era adquirir 6 millones de euros para unas oficinas de 18 meses, no lo sé, pero lo habrían justificado, documentado, algo que hoy no existe. Quédate con nosotros, Javier. Victoria Rosell, muy buenos días. Hola, Victoria, buenos días. Hola, buenos días. A ver, ahora la cuestión de la vivienda que la Comunidad de Madrid compró para Isabel Díaz Ayuso ya está en manos de un juzgado que está estudiando no una, sino varias denuncias. Por el camino legal, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, realmente al haber recaído ya una denuncia directamente, haberse interpuesto directamente en un juzgado, la primera, esa del partido político ese extraparlamentario Justicia Europa, ha traído la competencia de los demás. Y sí que es verdad que ha privado, que esto no sé si la gente lo sabe, ha privado a la Fiscalía de la posibilidad de investigar en preprocesales durante 6 meses, porque la Fiscalía debe cesar en su investigación cuando ya algo está judicializado y, en fin, tampoco sería extrañar que se hubiera hecho a propósito por la primera denunciante. Como nadie ha presentado querella y la Fiscalía no va a denunciar, no puede actuar
y a investigar para presentar ella misma una querella o denuncia, bueno, pues ya están las 5 denuncias directamente en trámite ante el Juzgado de Instrucción 8, si no me equivoco, de Madrid. Son 2 vías distintas. La que ha iniciado el abogado que acaba de intervenir, digamos que es la administrativa, la contable ante el Tribunal de Cuentas, que puede efectivamente emitir recomendaciones, incluso denunciar, y es el superior órgano fiscalizador de las cuentas públicas del Estado, en el sentido que referíais ahora también con lo de CETA, que no es solo el Estado, es todo el sector público y todas las cuentas que afectan al patrimonio público o a los gastos, y es perfectamente compatible esta vía con la judicial. No, el Tribunal de Cuentas, pese a este nombre, no es un órgano jurisdiccional, es un órgano político, digamos, que depende de las Cortes Generales, y sí que puede establecer la cuantía del quebranto o incluso imponer multas, pero no juzgar ni imponer penas, nunca en absoluto privativas de libertad, ni inhabilitación, ni nada así. Así que se abren 2 vías complementarias entre sí, con las que esperamos llegar a saber la verdad y si hay algún tipo de responsabilidad contable y o penal en este asunto. ¿A vosotros, Javier, qué os parece la compra de esa vivienda para Isabel Díaz Ayuso? Absolutamente incomprensible. Vamos a ver. Yo entiendo que la Comunidad de Madrid, como cualquier comunidad, tiene necesidades inmobiliarias. Yo eso lo entiendo perfectamente y es perfectamente asumible, lo entendemos todos. Pero bajo ningún concepto se puede entender para qué quiere la Comunidad de Madrid un ático de lujo en Chamberí. No se puede entender. Y no se puede entender porque no se puede explicar. Simplemente no se puede explicar y no se puede entender. Es decir, entre las muchas necesidades inmobiliarias que puede tener la Comunidad de Madrid, la única que no puede tener es un ático de lujo en pleno Chamberí. Es la única que no puede tener. Entonces yo creo que esto ha sido un patinazo de unas consecuencias que a mí ahora mismo políticamente se me hace difícil saber. Es decir, yo no sé si esto va a tener alguna consecuencia electoral o no, no lo sé todavía, lo iremos viendo, veremos a ver la parte jurídica. Veremos a ver, que eso siempre cuando ahí levantas la espita y puede pasar cualquier cosa, pero lo que sí que da la impresión es que por primera vez desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado una imagen de vulnerabilidad. Es la primera vez que se muestra vulnerable ante un hecho en el que yo no sé, porque de verdad que no tengo información de hasta dónde ha ido su propia responsabilidad. No lo sé porque no tengo información, entonces no quiero especular. Ahora, que es algo incomprensible por inexplicable, es evidente. Es que la cuestión es por qué lo hicieron, y como nos estaba contando Javier Flores, el abogado que ha llevado este caso al Tribunal de Cuentas, que lo ha denunciado, los procedimientos tan extraños que se han seguido para poder realizar esa compra, que tenía una destinataria, que era esa Isabel Díaz Ayuso. Bueno, yo creo que es evidente que hay una serie de... Me lo ha explicado muy bien el abogado. Es decir, si se hubiera hecho por el método normal, entre comillas, con todo lo normal que puede ser comprar un ático de 6 millones de euros, hubiera saltado la alarma o hubiera saltado la polémica muy breve. Además, la palabra ático per se ya implica una polémica en Madrid por el famoso ático de su pareja, ¿no? Y lo que conllevaba. Bueno, ¿no? para diferencia, llamémoslo vivienda. No, pero lo que quiero decir es que la palabra ático ya conlleva una polémica en Madrid. No es la primera vez que sale la palabra ático. Entonces, claro, yo creo que si hubiera hecho por el procedimiento normal, hubiera saltado. Claro, entonces aquí como siempre, hay 2 derivadas. Una es la derivada judicial, que en este país últimamente los jueces están siendo como, bueno, quiero decirlo, ¿no? Se están teniendo en cuenta cosas muy pequeñas para abrir procesos muy complicados, ¿vale? Por ejemplo, el caso de la mujer del presidente del gobierno, pues ya sabemos de lo que se está juzgando en concreto. Entonces, claro, esto resulta como en cifras pues, mucho mayor, por ejemplo. Entonces veremos a ver cuál es la derivada judicial, ¿vale? Pero luego hay una derivada política que yo creo que aquí sí hay un cambio muy importante con respecto a otras polémicas que ha habido en el caso de Ayuso, y es que yo tengo la sensación de que esta vez hay ciertas partes del partido que la están dejando sola. Por lo menos no están saliendo a defenderla como en otras ocasiones. Lo cual, no sé si eso ya es un cambio interno a nivel político o realmente es que nadie tiene nada que decir, porque es que realmente no se ha dado ninguna explicación. O sea, que el problema es ese, que no se ha dado ninguna explicación, y cuando se ha intentado dar una pequeña explicación, que yo creo que es ese camino que se intentó llevar en un momento por parte del consejero, de que hay comunidades autónomas donde los presidentes tienen una vivienda oficial y en Madrid no. Bueno, pues eso sería un buen debate que podríamos tener, ¿no? Si un presidente de una comunidad autónoma tiene que tener derecho o no a tener una vivienda. Pero esa es la razón de comprar la vivienda. Pero esa es la razón, porque tampoco lo dejó claro, ¿no? Entonces, claro, el problema es que yo creo que nadie sale a defenderla porque nadie sabe qué decir. Bueno, ¿qué es lo que dice el gobierno de la Comunidad de Madrid, María?
Pues ya lo habéis visto, a Díaz Ayuso le hemos intentado preguntar los periodistas en público y después de los enfados de la semana pasada porque decía que teníamos falta de sensibilidad por no hacer las preguntas adecuadas, que para ella eran solo preguntas acerca de los incendios y no sobre la polémica del ático, esta semana en el acto que tuvo hace solo 24 horas optó por el silencio, por gracias como respuesta y por no admitir ninguna pregunta, pero nosotros sí que hemos preguntado al entorno más cercano, al equipo de la presidencia aquí en Sol, y nos hablan simplemente de ruido sobre estas denuncias. Están convencidos de que se admitirán a trámite, de que les pedirán expedientes, que ellos los van a entregar y, ojo, que se va a resolver muy rápido, que va a quedar completamente archivado. Lo que nos dicen es que están cero preocupados. ¿Qué es lo que dice el Palacio de la Moncloa, Pablo? Pues que Ayuso ha demostrado ser una cara dura y tener mucha falsedad al ir cambiando continuamente la versión que ofrecía sobre esta propiedad. Así de contundente se mostraba el ministro Óscar López, que también es el líder de los socialistas madrileños. Decía que el gobierno está deseando conocer ese expediente que ha justificado la compra de un ático de superlujo por 6 millones de euros para la Comunidad de Madrid y a través de una empresa pública. Y por eso también anunciaba que el PSOE se iba a personar en esta investigación judicial, porque quieren que se depuren todas las responsabilidades, que se llegue hasta el final y que Ayuso devuelva, dicen, el dinero a los madrileños. Con la que está cayendo en el ámbito de la vivienda en Madrid, Ana, en toda España, ¿eh? Pero es que el caso de la vivienda en Madrid, lo que nos faltaba es escuchar que la comunidad ha comprado para Isabel Díaz Ayuso una vivienda valorada en más de 6 millones de euros. En Chamberí, en una de las mejoras, eso sí, es decir, ha cogido una de las zonas más caras. Igual el precio está justificado. Entre eso, lo que se ha llevado la inmobiliaria de La Moraleja y tal, pues claro. Es que no sabemos ni por qué ni para qué se ha comprado. Y a eso, yo creo que esa es la causa, la causa principal es la compra, porque la Comunidad de Madrid tiene muchos inmuebles. Me cuesta creer que para desalojar la Puerta del Sol, donde es cierto, trabajan muchas personas, necesites comprar, cuando a lo mejor si solo es unos meses tienes que alquilar, o cuando a lo mejor tienes otros inmuebles que acondicionarlos temporalmente para alojar a esas personas y esas oficinas no necesitas hacer una compra. Después es una compra de una vivienda particular, lo cual es mucho más difícil de explicar. Y la Comunidad de Madrid o Isabel Díaz Ayuso creo que han llegado a la conclusión de que esto no es noticia, no tiene ningún interés y por lo tanto primero se victimizaron y después de alguna manera se han bunkerizado. Es decir, no han dado ninguna explicación y puede que no les guste que sea noticia, puede que crean realmente que no sea noticia, pero lo cierto es que lo es y tienen que dar una respuesta a eso porque falta una respuesta. Yo creo que no han explicado lo suficiente, por eso en el partido tampoco se posicionan. A lo mejor hay algunos que tampoco la tienen especial cariño, pero lo cierto es que tampoco les está dando argumentos a los que puedan llegar a defenderla para hacerlo. Lo que faltan realmente son explicaciones. En cuanto a la vía judicial, una vez que se ha metido a trámite, hay 4 querellas o denuncias, se investigará. Hombre, es una empresa pública, ya sabemos que en las empresas públicas se aparcan muchas operaciones que no son muy visibles. A mí me cuesta creer que eso llegue a escalar desde el punto de vista judicial en la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero políticamente sin duda le está afectando y tendría que explicar por qué se ha comprado esa vivienda, para qué y por qué la ha vendido deprisa y corriendo si era necesaria. Vuelvo con Javier, que es, por si no lo recuerdan, el abogado que ha denunciado este caso ante el Tribunal de Cuentas, que igual hay espectadores, Javier, que se están preguntando qué esperamos del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y esto es blanco y en botella. ¿Qué esperamos? ¿Una confesión que digan sí, efectivamente compramos esa vivienda para Isabel Díaz Ayuso? Bueno, yo creo que lo que esperamos muchos, o yo personalmente, que en su momento planteo esa petición al Tribunal de Cuentas, es sobre todo transparencia e información. Quiero decir, como bien ha dicho alguien, no tengo imagen, así que no le pongo cara, pero como bien ha dicho alguien, no se ha explicado por qué y para qué se compra en ese momento esa vivienda con una cuantía muy importante y además por un canal que es desde luego el más opaco de todos los posibles. Lo primero que esperamos es información, transparencia y dación de cuentas, que es lo mismo que se exige a quien gestiona la cosa pública. Y luego, en segundo lugar, es verdad que la vía penal, sinceramente, creo que
y quiero medir un poco las palabras. Creo que cuando se denuncia deprisa, mal y pronto, a veces lo que se está haciendo es atar de manos primero a la Fiscalía, que como ha señalado la señora Rosell, no va a poder realizar esa investigación que habría podido realizar de otro modo durante esos 6 meses. Y segundo, al juez le han llegado ahora cuatro denuncias que no querellas, lo que quiere decir que no hay en este momento nadie querellado, no hay en este momento nadie personal y por lo tanto no hay de momento, el PSOE ha dicho que lo va a hacer, nadie en la posición de poder recurrir a archivos, en la posición de poder pedir diligencia de investigación, pedir documentos, pedir que desfilen por ahí y declaren ciertas personas. Pero es verdad que al haberse hecho a través de una empresa, hay varios, vamos a decir, cortafuegos, que en mi opinión es remoto que esto alcance a la persona de la presidenta. Primero porque ha sucedido en sede de esa empresa pública y no tenemos un expediente administrativo como tal, y segundo hay una cuestión de aforamientos. Por encima de la propia empresa está primero el consejero de presidencia, que es aforado ante el TSJ, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y la presidenta es aforada al Supremo. Es decir, hay hasta 3 tribunales distintos competentes, hipotéticamente, para un mismo asunto. Son muchas las dificultades procesales para que esto alcance personalmente a la presidenta. Estoy seguro que alcanzaremos a tener información, a saber más de lo que ahora sabemos, pero no soy tan optimista en cuanto a las consecuencias penales, tal y como ha sucedido todo, como ha sido la cronología. Hombre, Victoria, es que es desolador escuchar que se han usado mecanismos legales, podrían haberse usado mecanismos legales a la hora de plantear esa primera investigación judicial para limitar la propia investigación judicial. Un titular te voy a pedir. La Fiscalía tiene que cesar en la investigación de inmediato y eso ya es, para quien quiere saber la verdad y no utilizar el proceso penal para otros fines, ya es una mala noticia, como también ha expresado el letrado Javier. Así que la verdad es que yo, sin embargo, sí pienso que puede haber indicios de malversación y que utilizar una persona jurídico-pública puede evitar los controles previos, de hecho está pensado para eso, pero no los controles posteriores. Y el concepto de funcionario público o autoridad en el 435 en malversación es aún más amplio que en el 24 del Código Penal, que es autoridad o funcionario público. En principio caben incluso estas personas jurídicas, pero bueno, ya veremos. Un titular, Marta. Yo creo que en Madrid y en España, en un Estado de Derecho como este, no se pueden comprar cosas sin informes preceptivos. Y como creo eso, creo que esto tendrá un recorrido judicial sin duda. ¿Con un sí o con un no, Ignacio? Qué difícil. ¿Esto es kriptonita para el nuevo curso político? Bueno, es material altamente inflamable, pero veremos qué ocurre. Desde luego, yo creo que por primera vez estamos viendo a Ayuso dubitativa y en cierto estado de noqueamiento, ¿no? Su estrategia siempre de confrontación, que ha llevado incluso a acabar con un fiscal general del Estado, no la estamos viendo en estas circunstancias. A partir de aquí, el recorrido político, como se ha dicho, es complicado porque es difícil establecer, digamos, unir, más allá del debate político, unir judicialmente lo que está ocurriendo con su persona. Javier, Victoria, un gusto haber compartido este ratito con vosotros. No me compete porque no lo realizo yo, no es para mí, no es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me le han comprado a Ayuso nada. Se trata de una obra integral en la sede de la Presidencia del Gobierno Autonómico. Tiene todo el sentido que durante un tiempo provisional se habilite un lugar. Eso es lo que se ha explicado y nosotros nos atenemos a esas explicaciones, ¿no? Soy Ana Fuentes y hoy en El País te contamos la pirueta de Ayuso para desactivar el escándalo del ático de lujo. Hola Fer, ¿qué tal? Hola Ana. Fernando Peinado es reportero de la sección de Madrid del País. Acabamos de charlar esta semana sobre las evacuaciones por los incendios, pero hoy queríamos sentarnos contigo porque has sacado una exclusiva, un ático de lujo que ha comprado la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que en menos de 24 horas la historia ha dado un giro. Sí, ha sido hace unas horas y totalmente inesperado. Vamos a ir dando los ingredientes de la historia. Estamos grabando lo primero este jueves por la tarde, así que la actualidad también puede cambiar. El caso es que la Comunidad de Madrid compró un inmueble en abril, pero cuando sacaste en El País la noticia,
de que se había comprado, pero no se sabía bien ni por cuánto dinero ni para qué, pues la comunidad anunció que se vendía. Sí, la noticia la dimos el miércoles, que este ático pues lo tenían comprado desde hacía 3 meses y medio, desde el 14 de abril, y no habían informado a la ciudadanía de esta compra. Y era muy extraño porque no tenía sentido, la Comunidad de Madrid no se dedica a comprar vivienda de lujo, sí tiene mucha vivienda social, tiene hospitales, tiene escuelas, tiene oficinas para sus consejerías, edificios históricos, pero no un ático en Chamberí. Entonces, claro, cuando les preguntamos qué sentido tenía eso, por qué lo querían, ellos nos dan esa explicación, que es la que damos en la noticia de este miércoles, que era que Ayuso la iba a usar temporalmente como oficina durante unas obras en su sede, en Sol, en la sede de la presidencia. Y entonces al día siguiente ya empezaron a matizarlo, diciendo, bueno, la decisión no es segura 100%, en mitad de un gran revuelo, muchas críticas por esta noticia. Conforme iba evolucionando el día, bueno, pues Ayuso sale, da una rueda de prensa, que era por otro motivo, era por los incendios, habían tenido consejo de gobierno, y ahí le preguntan por el ático. Y ella también empieza a marcar distancia, dice, bueno, a lo mejor no es para mí, esto no es para que yo la use profesionalmente, sino para un consejero, no está seguro, y eso fue a la 1 del miércoles. Y este jueves, a poco después del mediodía, es cuando el consejero de presidencia, del que depende la empresa que compró el ático, ha anunciado que iban a venderlo para recaudar fondos destinados a los damnificados por los incendios. Es decir, dan un golpe de efecto para neutralizar la noticia y giro de guión. Pero vamos al ático. ¿Por cuánto dinero lo compra esa empresa de la Comunidad de Madrid y por cuánto lo vende? ¿Eso lo sabemos? No lo sabemos. Eso se lo hemos preguntado, por supuesto, desde el primer día, y que fue el martes, antes de sacar la noticia, y no nos lo han querido precisar. Lo que sí sabemos es una estimación, teniendo en cuenta el mercado de áticos de Chamberí, y aproximadamente es un precio que puede estar en torno a los 6 millones de euros. Para quien nos escuche desde fuera de la capital, Chamberí es uno de los barrios con el metro cuadrado más caro, ¿no? Claro, y eso, pues, más si es un ático, que el mercado de áticos, según nos cuentan, desde la pandemia se ha vuelto loco y tiene, en fin, es casi como una subasta al mejor postor a veces. Si hay un ático muy atractivo, como además en este caso, que tiene una terraza amplísima de 200 metros. Fernando, ¿y por cuánto lo vende? Pues buena pregunta, porque no lo sabemos todavía. La noticia que ha dado hoy, este jueves, el consejero, es que van a vender el ático y otros 4 inmuebles en Gran Vía. Entonces, él ha dicho que esperan recaudar 20 millones de euros. Al mezclarlo todo con estos otros inmuebles, pues no sabemos cuánto esperan recaudar por el ático. Es que se mezclan muchas cosas, ¿no? Se venden más edificios y luego se habla de donar. Fernando, ¿no se trata más de invertir? Es que lo curioso también, Ana, es que al mismo tiempo que el consejero ha dado este jueves, a primera hora de la tarde, esta explicación, hemos preguntado a fuentes cercanas a la presidenta que están dando otra explicación. Están diciendo que, pues, como no se puede dedicar a oficina, pues se vende. O sea, no lo han vinculado a los incendios. Entonces, de cara a la galería están dando una explicación y detrás de los focos nos dan otra. Es decir, por un lado, como no se permite legalmente un uso como oficina de ese ático, por un lado os dicen que hay que venderlo. Y por otro lado, el consejero ha dado la rueda de prensa en uno de los pueblos afectados de la Comunidad de Madrid por los fuegos, diciendo que esto era una donación para intentar sufragar todos estos daños, ¿no? Claro, es una explicación más profana la que te dan fuera de las cámaras, ¿no? Vamos a ir tirando de los distintos hilos. Uno de ellos era que en principio se va a usar como residencia oficial y la presidenta Díaz Ayuso dice que es que ella no tiene una y que desde 2024 la reclama.
Pues es un debate que ya abrió y que parece legítimo, que de hecho al haber otros casos en otras comunidades pues parece un argumento a favor y es así, efectivamente hay varias comunidades que tienen residencias oficiales. Y es muy variado porque hay comunidades que no tienen nada y lo que hacen es que le dan al presidente un estipendio para el gasto en vivienda. Hay comunidades que sí tienen una residencia oficial pero no se usa porque el presidente pues no quiere en fin, es muy variado y también hay, por ejemplo, el caso ya de Galicia, que es muy curioso, que allí Fraga en 2002 y ordenó construir una residencia oficial que costó 10 millones de euros y, sin embargo, apenas ha tenido uso. Luego sus sucesores, Feijóo, Alfonso Rueda, no están usándola. Entonces, bueno, pues es un tema delicado porque podría decir Ayuso, sí, vamos a hacer esta residencia oficial y luego que su sucesor o sucesora no le quiera dar uso. También se dijo que se iba a utilizar ese ático, o al menos una parte, como oficina provisional. Y antes me hablabas de las obras que se van a producir en el Palacio de Correos, en la sede oficial de la Comunidad de Madrid. ¿Cuándo empiezan esas obras? ¿Se había hablado de ellas? Bueno, a ver, la Real Casa de Correos, que es la sede de la presidenta en la Puerta del Sol, ha tenido varias reformas parciales. En 2025 se reformó la fachada, antes también se había reformado la sala de prensa y no se había dicho nada de que fueran a continuar este año, o al menos no era algo a lo que se le estuviera prestando atención. Entonces, cuando ellos nos dan esta explicación de la presidenta necesita una oficina provisional y nos hablan de que las obras comienzan en agosto, no aparecía en ninguna nota de prensa, ningún contrato en el portal de contratación licitando esas obras. Entonces, ha sido bastante extraño. Este jueves han detallado que estas obras sí que van para adelante. Entonces, hasta que no preguntasteis por el ático, no os dijeron que la sede de la comunidad del Palacio de Correos iba a empezar unas obras. ¿Pero es normal esto? ¿O se suele informar de que se van a hacer obras? Se suele informar de todo. La comunidad en fin, a diario manda notas de prensa, se hace muchísimas declaraciones, pero esta en concreto pues no se conocía. Entonces era otro motivo más de confusión de todo este embrollo del ático. Nadie sabía nada del ático, nadie sabía nada de las obras, entonces añadía más a todo este episodio extraño. Y que las comisiones de compraventa y los impuestos de compraventa también deben quedar especificados, entiendo, porque ahora mismo no tenemos ninguna cifra sobre la mesa ni sabemos quién va a llevar a cabo esa operación. Claro, es que no tenemos el expediente. El expediente se lo hemos pedido a la comunidad, no nos lo han dado. Se le ha pedido por transparencia, que es un proceso reglado por ley, por el que tienen 20 días para contestar. Y entonces, claro, ya se ha hecho esa petición. El caso es que, claro, los plazos son amplios y la actualidad informativa sigue y no podemos dar una respuesta todavía porque ellos tienen esos 20 días para contestar. Es verdad, a la propia presidenta ayer en la rueda de prensa, ella se le pregunta por el precio y no contesta. No esquivó esa pregunta. En fin, son muchas incógnitas que todavía no hemos podido resolver. La presidenta de la comunidad dice que todo esto es una campaña de desprestigio contra ella. ¿Se le está pidiendo algo que no se le exija a otros gobernantes en España, Fernando? No, para nada. O sea, esto es es la actuación de los poderes públicos y esto no es ninguna campaña de desprestigio. Esto es las preguntas que hace la prensa en representación de la ciudadanía. Yo llevo viviendo 20 años de alquiler, casi 5 años como presidenta de la Comunidad de Madrid, sufragándome mi casa, no como hace la mayoría
de los que tengo enfrente, especialmente ministros, 14 ministros, a los que les pagamos absolutamente todos. Escuchábamos a Isabel Díaz Ayuso hace no mucho en la Asamblea de Madrid, hace algo más de 2 años de este audio. Ella dice que vive de alquiler, que se paga sus alquileres, pero desde entonces, y desde antes también, ha habido muchos escándalos con viviendas, algunas de lujo. No es la primera vez que protagoniza un revuelo con áticos. Sí, la verdad que es una historia ya larga que, en fin, empezó su mandato con el caso Aval Madrid, que tenía que ver con el piso que ella heredó de su padre y que era un presunto, se señaló que era un alzamiento de bienes, que luego se vio que no. Luego también estuvo el caso de Pandemia, en el que en la primera ola su amigo Kiker Sarasola le presta un apartahotel cerca de la Plaza de España y no se sabía si ella estaba pagando, si era un regalo. Luego ya dijo que sí, que le iba a pagar el alquiler. Luego tenemos el caso del chalet de la Sierra de la Comunidad de Madrid, que se fue un fin de semana a disfrutarlo en familia. Luego tuvo el caso del, por supuesto, el más conocido, el piso que compró su pareja después de cometer el presunto fraude fiscal y en el que vive. Y luego, pues ahora ya este es el ático que, en fin, esto no, según ella, ha dicho tajantemente no va a ser mi residencia. A pesar de que ella dio esa idea hace 2 años, como hemos hablado antes, pero bueno, es un ático en Chamberí, con lo cual se repetía la misma historia que en el caso de su pareja, ático, Chamberí. Son 2 palabras que ya han quedado marcadas en el imaginario colectivo. Si la señora Ayuso quiere tener una residencia oficial, lo tiene que decir públicamente y aprobarlo con transparencia. Pero lo que no puede es seguir comprando residencias de verano, residencias de invierno, chalés en Rascafría y áticos en Chamberí con dinero de todos los madrileños sin dar explicaciones. Este era Óscar López, ministro de Transformación Digital y candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid. Fernando, entonces, el piso se va a vender junto con otros pisos para donar el dinero, cerrar el escándalo, pero entonces Isabel Díaz Ayuso sigue necesitando una oficina. Sí, de hecho el consejero este jueves en las declaraciones que ha hecho desde allí, desde el lugar de los incendios, ha dicho que siguen buscando un lugar alternativo. La obra se va a hacer y van a buscar un lugar. ¿Y van a informar? Esperemos que sí, en este caso espero. Yo creo que les interesa mucho ahora manejarse con mucho cuidado en este episodio, pero bueno, vamos a ver. Gracias, Fernando. Gracias, Ana.